Buenos días, Iglesia Agape Aragón. Les damos la bienvenida. Por favor, pueden abrir su Biblia en Marcos 7. Vamos a leer del versículo 31 al 37 el día de hoy. Si pueden ponerse de pie. Y vamos a leer. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Buenos días, les damos una bienvenida muy cálida a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí esta mañana o para sintonizar aquí con nosotros. Pedimos que este día sea de gran bendición para ti, para tu familia. Amén. Vamos a comenzar juntos con una oración. Gracias, Jesús, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque has sido bueno para con tu pueblo. Clamamos, Señor, que este día sea un día diferente para nosotros, que cuando abramos este libro, que es un libro sumamente especial, que es tus palabras, Señor, pedimos que estas palabras sean grabadas en nuestro corazón y que nos transformen, Señor, el día de hoy, que nosotros podamos aprender de ellas y crecer en ellas. En tu nombre pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos encontramos en los últimos versículos del capítulo 7 de Marcos. Si se acuerdan, la serie en cual nos encontramos es de creyente, seguidor o discípulo. Y nos estamos preguntando básicamente dos preguntas muy importantes con esta serie. Y esas preguntas, número uno es, ¿quién es Jesucristo? Y es necesario que nosotros, leyendo el Evangelio de Marcos, veamos claramente quién es Jesús el Nazareno. ¿Es un judío más que vivió en el primer siglo en Israel? ¿O es realmente lo que él dijo que era y lo que los evangelios nos relatan que él hacía? Entonces, esta mañana vamos a ver un poco más de la respuesta de esa pregunta, contestándonos claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del hombre y no hay nada ni nadie más que podría ser, porque no hay ningún hombre en la faz de la tierra que es capaz de hacer las cosas que él aquí hizo en esta historia. Entonces, estas palabras, uno de dos, o son la palabra misma de Dios, o son palabras y cuentos de hadas. Y lo que nosotros creemos cuando acercamos a la palabra referente a qué significan estas palabras y de quién es Jesús, nos va a definir la segunda pregunta en nuestra serie, que es ¿quién eres tú?
Porque muchos cuando abran una Biblia, cuando lean estas palabras, no encuentran el mismo significado que tú y yo. Muchos leen estas palabras nada más como palabras de hombres, como una religión más en la faz de la tierra, como buenas cosas tal vez, como malas cosas tal vez, pero en fin, no cambian estas palabras su vida. No son creyentes ni siquiera. No han llegado a creer y confiar en Dios y su palabra para que sean transformados por el Espíritu de Dios. Pero aquí nosotros encontramos en esta mañana. Y ojalá tú que estés escuchando este mensaje, ojalá te puedas definir como un creyente por lo menos. Porque el creyente es quien se acerca a la palabra para poder escuchar y tomar estas palabras por lo menos como la palabra de Dios. Y ahora hay una siguiente categoría que hemos definido. Después del creyente nos encontramos con el seguidor. Y este es quien no solamente escucha esta palabra, sino quien le interesa seguir a Jesús. Le interesa imitar a Jesús. Empezar a poner en práctica esta palabra, tal vez en su vida. Entonces, ojalá estemos por lo menos ahí en ese punto, que haya interés verdadero despertada en ti, en cual estas palabras te motivan a hacer cambios reales en tu vida. Que no te conformes de ser un oyente, un creyente más en la iglesia, sino que te inspiran, te alientan para que empieces a seguir en pos de Jesús. Tal vez hacer cambios, tal vez dejar cosas a un lado o empezar cosas nuevas. Y eso es lo que significa para nosotros ser un seguidor. ¿Crees? Y sigues. Y hasta el último tenemos la categoría más alta que hemos definido para esta serie. Y es de discípulo. Y un discípulo, recordemos, un discípulo quiere decir un alumno, un estudiante. Entonces esa es la etapa o la categoría más alta que nosotros podemos llegar ante Dios, es de un simple alumno, un simple discípulo de Jesucristo. No hay categorías más altas, no hay cosas más grandes, no hay alternativas en el reino de Dios a cuales deberíamos de buscar. A veces adentro del mundo del cristianismo la gente se exalta, la gente, sus cabezas crecen y empiezan a decir, pues yo no soy un discípulo, ya soy un ministro, o ya soy un profeta, o soy un apóstol, o soy un pastor. Pero en fin, hermano, hermana, debería ser un discípulo. Y el título más alto que tú podrías poseer ante Dios es de un simple alumno suyo, un simple discípulo de Jesucristo. Entonces, espero y esperamos que durante esta serie tanto te puedas contestar de verdad quién es Jesús, objetivamente, absolutamente, quién es Jesús el Nazareno, como también quién es Jesús para mí, ¿no? ¿Quién soy yo ante esa revelación? Si Jesús es Dios,
Si Jesús es todo lo que Él profesaba ser, todo lo que profesaban que Él era, eso tiene que tener grande impacto en tu vida el día de hoy. Tiene que revolucionar la manera en cual ves el mundo, en cual piensas de la vida, en cual tú manejas o administres tu vida terrenal. Porque si eres un estudiante tienes que ir a la escuela, ¿verdad? Bueno, vamos a la escuela esta mañana. Estamos comenzando en Marcos 7, verso 31. Marcos 7, 31. Si nos recordamos de la última semana, recordamos que Jesús ahora está de viaje, está de misión con sus discípulos. Y Jesús llevó a sus discípulos a los límites de Israel. Todavía, digamos, estaban adentro de la tierra prometida. Pero en esta región de Israel había gentiles, paganos, personas no judías. Y esto era difícil para que el judío conviviera con el gentil. Entonces, esto de verdad es una lección muy práctica para los discípulos de Jesucristo, a cual también deberíamos de poner atención y aprender. Ahora, esta misión es distinta que la misión anterior. Podemos recordar que era en el capítulo, creo que capítulo 5, si no mal recuerdo, donde los discípulos habían salido de misión. No, 6. Salieran los 12 en una misión. Y en aquel entonces la misión era explícitamente mandada por Jesús, que ellos se fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, su misión era a otros judíos. Pero ahora la misión y el ministerio de Jesús está expandiendo, porque Dios no se rige por las reglas religiosas de nosotros. Dios y su plan y su propósito y su gloria va a cubrir toda la tierra como las aguas del mar, dice. Entonces, aquí estamos viendo, Jesús está enseñando a los discípulos a expandir su visión, a empezar a ver otras cosas nuevas y otras personas nuevas como una misión. Los gentiles necesitan de Jesús, el Salvador y su salvación, tal y como los judíos lo necesitan. Ante Dios, dice Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie alcanza el talón del Señor. Nadie cumpla su ley. Nadie sea una persona perfecta, pura, intachable, comparado a Dios. Y por lo tanto necesitamos de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? La misión está cambiando entonces para los discípulos. Han llegado aquí, dice, salieron de Tiro y Sidón y regresaron a rodear el mar de Galilea. Y ahora dice que pasaran de nuevo por la región de Decápolis. Nos encontramos de nuevo entonces en Decápolis. Si se acuerdan de capítulo 5, donde también estábamos en Decápolis. ¿Y qué pasó en esa ocasión? ¿No era el endemoniado que salió de entre las tumbas? Que llegó y se postró ante Jesucristo y lo reconoció la verdad, la verdadera identidad
de quién era Jesús y dijo, ¿quién era? Que era el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Santo de Israel. Entonces, en esa ocasión nos recordamos que Jesús echó afuera a los demonios y los echó y los permitió entrar a los cerdos. Y toda la manada de los cerdos se echó por el précipe y se ahogaran en el mar. Y la respuesta del pueblo de Decápolis no era uno de agradecimiento hacia Jesús y este gran milagro en este día. No, ellos se espantaran de gran manera y terminaran corriendo a Jesús de sus tierras en lugar de reconocer quién era Jesús y la grande obra que Él hizo. Ahora, tal vez Jesucristo regresó a Decápolis para ese hombre. Si lo pensamos, Jesús había dejado un misionero en esta tierra. Entonces, aquí tenemos el ex endemoniado que había sido encargado de dar testimonio a toda la región de Decápolis. Él había sido encargado de salir y proclamar a Jesús y sus grandes obras en su vida, dar testimonio de ese encuentro que él tuvo con Jesucristo. Y ahora, yo quiero pensar que la región había sido afectada. Yo quiero pensar que había ahora una diferencia notable en este pueblo y un cambio en esta gente. ¿Por qué lo creo? Vamos a ver, versículo 32. ¿Qué dice? Y le trajeron un sordo y tartamudo, un sordo mudo, ¿verdad? Le trajeron a Jesús. Ahora, esto es curioso, ¿verdad? Porque aquellas personas que habían antes rechazado a Jesús, ahora el momento que se enteran que Él está, van y buscan a Jesús. Entonces, algo había sucedido, algo había cambiado en ellos. Hay una nueva disposición en el pueblo de Decápolis. ¿No? Ahora, tal vez no entendemos exactamente todo este cambio, todo lo que sucedió. No, tal vez culturalmente no hemos convivido con esta tensión que existía en los tiempos de Jesús entre gentil y judío. Pero lo que garantizo que nosotros conocemos es el hecho que es a veces difícil de perdonar a los que nos han ofendido, los que nos han rechazado, los que nos han corrido. Y Jesús aquí nos está enseñando algo, porque bien pudiera haber dicho a este pueblo que le llegó, que le trajo el hombre ahora sordomudo, pudo haber dicho, pues ya no, ya tuvieron ustedes su oportunidad, ya estuve aquí con ustedes y ustedes me rechazaron y ya no les voy a hacer caso, ya no les voy a ayudar, ya vayan con alguien más. Sin embargo, eso no es lo que sucedió en esta historia, ¿verdad? Dice 32, le rogaran que le pusiera la mano encima. Ahora, ¿cómo
responde Jesús entonces? ¿Cómo es que Jesús responde a las personas que le han rechazado? Eso es una lección muy importante para los discípulos aquí a su lado, para ver el ejemplo de Jesucristo. Porque bien pudiera haber dicho Cristo, muchas gracias, me voy. Sin embargo, 33 nos dice cómo respondió a Jesús a la petición de este pueblo. Dice, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Esto es asombroso, esta parte es hermoso. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia, es decir, a no dar a nosotros lo que verdaderamente merecemos, ¿verdad? Porque lo que Dios no está dando aquí al pueblo es un juicio, es también un rechazo recíproco al rechazo que había recibido. Dios no está actuando de esa manera, está actuando de manera misericordiosa. Pero también Jesús aquí está actuando de manera llena de gracia. No solamente es misericordia a no dar lo que merece, sino es gracia a dar lo que no merece. No sé si cacharan esa distinción. Hay una diferencia muy importante entre la gracia y la misericordia de Dios. La misericordia es que no te doy. Otra que es la gracia, que es te doy. De la sobreabundancia, de mi amor, de mi compasión, de mi atención. Y Jesús aquí da al hombre sordomundo y el pueblo de Decápolis a las dos cosas. Toma al hombre y dice, lo tomó aparte de la gente, aparte de la multitud. Y esto es hermoso porque vemos aquí un Jesús que obviamente no le importa un show, no busca la aceptación de los hombres. A lo que le interesa a Jesús era la aprobación de su Padre Celestial. Y no le importa exaltarse ante la multitud y hacer su milagro ante los ojos de todo y tal vez tomar el trono o el gobierno de Israel, como bien pudo haber hecho. No exigió el lugar que él merecía, que es el lugar más alto. Sin embargo, se humilló. Dice que él se despojó, se vació de sí mismo para llegar y vivir en la tierra como un hombre. Y yo veo aquí, en esta parte, la humildad de Dios en Jesucristo. Ahora, Jesús trata a este hombre en lo secreto, en lo íntimo. Jesús quiere un encuentro solamente con este hombre. ¿Y qué nos cuenta ese hecho al respecto de quién es Dios? Que Dios es un Dios sumamente personal, relacional. Y Él quiere un encuentro
contigo más que tú quieres un encuentro con Él. Él te ha buscado mucho más antes de que tú lo buscabas. Él te ama, Él te amó, dice la palabra, Él nos amó primero. El hecho que hay un cacho del amor de Dios, del afecto de Dios en tu vida el día de hoy, es la simple gracia de Dios obrando en tu vida. Porque Él se ha revelado a tu vida, se ha vuelto hermoso ante tus ojos, se ha hecho algo deseable para ti. ¿Por qué? Porque primero te amó a ti. Primero te enseñó qué es el amor verdadero. ¿Cómo es el amor de Dios? No es como el amor entre la humanidad. Yo creo que los griegos comprendieron algo de este asunto porque reservaron una sola palabra para el amor divino, el amor incondicional, el amor agape. Y habían muchas palabras por el amor. Si no me recuerdo, hay algo como 8 palabras en griego para el amor. 8. Pero distinguían entre el amor de Dios es distinto. ¿Quién entre nosotros hubiera comportado como Jesucristo aquí? Con alguien que nos ofendiera, alguien que nos lastimara. ¿Cómo tratamos a esas personas? ¿Cómo tratamos a nuestros enemigos? Tal vez no los reprochamos, tal vez no los recriminamos, ¿verdad? Eso es bueno. Tal vez somos neutrales hacia ellos. Pero aquí Jesús toma un pueblo de sus enemigos y toma un hombre gentil entre ellos y se aparta con él para amarlo, para tener un encuentro, para hacerse real y personal con este hombre, que sí, piénsalo, no escuchaba, no hablaba, o sea, cero comunicación, o a lo mejor por señas o algo, pero en fin, no podía relacionarse de la misma manera con los demás. La facilidad que nosotros tenemos el día de hoy de hablar, de escuchar, es una bendición de Dios y no es dada a todos. ¿Y cuántas veces lo tomamos como cualquier cosa? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo perdamos, ¿verdad? Hasta cuando perdamos una bendición es cuando empezamos a valorar y cuando empezamos a agradecer. Jesús toma entonces este hombre y lo aparta, y evidentemente su intención es para sanarlo, ¿verdad? Pero en sí la forma en cual Jesús decide sanar a este hombre es sumamente rara. En otras ocasiones, Jesús simplemente dijo una palabra o simplemente tocó la persona. En este caso, decide hacerse un poco más íntimo, personal y relacional con este hombre. Realmente se pone en la cara de este hombre. Y eso a mí me llama la atención. ¿Por qué Jesucristo con este hombre lo sanó de esta forma? ¿Por qué así?
para sanar sus oídos, ¿qué hace? Pone sus dedos en sus oídos. Y para sanar su mudez, dice aquí que le echó saliva de su boca a su boca. Saliva. Ahora, en este caso, cuando las palabras, la comunicación no podía ser utilizado, Jesús emplea una manera extraña de sanar el hombre. Este hombre sí podía sentir un toque. Y un toque no normal como la mayoría de las personas, como los demás lo habían tocado a lo mejor. Este toque era algo diferente. Era algo que quiero pensar despertó en este hombre un sentir de que, ¿qué me va a hacer? ¿Por qué me está tocando de esta forma? ¿Será que? No, que me sanará, que ¿cómo? ¿Verdad? Quiero pensar en los pensamientos de este hombre sordomudo. ¿Y qué estaba comprendiendo de que Jesús le tomara de la cara? Y que se pusiera enfrente de él. Y que se estaban viendo los ojos el uno el otro. Y sin palabras está Jesús comunicando a este hombre. Le está despertando la expectativa de algo nuevo. De decir, yo no soy como los demás. Yo te voy a hacer algo que nunca habías experimentado, que nunca has conocido. Ponme atención, escucha aunque no escuches, habla aunque no hables. ¿De cómo, Jesús? De una nueva manera. Es un poco extraño, especialmente para mí la saliva, les soy sincero, se me hace como un poco demasiado cerca y personal, ¿no? Pero evidentemente estaban comunicándose entre ellos y era algo necesario. Ahora, eso nos trae un tema muy curioso que estudiando encontré. Es el tema de la saliva en el mundo antiguo. Ahora, esto es medio extraño, pero quiero que me pongan atención, que me escuchen. Vamos a aprender algo nuevo el día de hoy. En el mundo antiguo, en muchas culturas, especialmente en la Medio Oriente, había una tradición, una creencia que desarrolló entre la historia. Y es esta. Era una antigua superstición mezclada con un poco de ciencia. Y especialmente, particularmente, en la cultura judía. Y era esta: la saliva del primogénito del padre sanaba. Ahora, eso era específicamente para los judíos. En general, el mundo antiguo creía que había propiedades sanadores adentro de la saliva. Ambos, los médicos seculares y los religiosos, insistían que la saliva era capaz de sanar heridas y curar hasta ceguera. Extraño para nuestros oídos al día de hoy en el siglo XXI, pero común y conocido
entre el mundo antiguo. Más curiosamente aún, son estudios recientes que han salido respecto a la saliva humana. Ellos han descubierto, y esto es muy reciente, el estudio que estaba viendo, científicamente es comprobado que nuestra saliva contiene proteínas y factores de crecimiento con propiedades antimicrobianas y curativas para las heridas. Curioso, ¿no? Pero cierto. Y hasta en el mundo antiguo conocían y creían en esto. Entonces, quiero pensar esto. La saliva de un hombre, o para los judíos, la saliva del primogénito del Padre en particular. ¿Qué está diciendo Jesús adentro de estas acciones? Jesús está hablando sin hablar. Ciertamente el hombre el hombre sordomudo aquí, de alguna manera se le había sido comunicado esta realidad, esta extraña realidad, ¿verdad? Y Jesús le estaba hablando en una forma que él podía comprender. Y quiero pensar entonces, Jesús está haciendo referencia a esta tradición antigua, a esta creencia cultural. Es decir, yo soy el primogénito de Dios. Yo soy el primogénito del Padre. Y en mí hay sanidad. ¿Lo crees? ¿Lo confías? Y evidentemente algo sucedió. Si tuviera fe o no este hombre sordomudo, no sabemos. Jesús solo conoce el corazón de este hombre. Pero quiero pensar que este hombre escuchó sin escuchar, que este hombre entendió lo que Jesús estaba diciendo, que Jesús era el primogénito de Dios para la sanidad y para la salvación. Curioso, ¿no? Extraño, ciertamente, pero verdad. Ahora, verso 34. Verso 34. El encuentro se vuelve aún más extraño. Dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Yo me pongo a pensar, no sé ustedes, pero en los detalles. Cada palabra es inspirada por Dios. Quiero pensar por qué aquí menciona que Jesús gimió. ¿Qué significa que Jesús movió el cielo y como un gran, ¿verdad? Un gran suspiro? ¿Por qué? Ahora, ciertamente no podemos decir con 100% certeza, pero sabemos de lo demás del Evangelio de Marcos. Hemos visto otros eventos extraños en cual Jesús también actúa de manera extraña. Y si recordamos cuando Lázaro murió, no hemos llegado ahí aún, pero cuando Lázaro murió, Jesucristo lloró.
¿verdad? Y cuando él veía la multitud, y decía, eran como ovejas sin pastor, y ¿qué dice? Sino, le dolía ver la multitud así. Y cuando vendían cosas en el templo, se enojó y los corrió todos en un enojo, un celos santo. O sea, Jesús tiene humanidad. Jesús es también el Hijo del Hombre. Jesús también sentía y manejaba emociones humanas, carnales, como nosotros. Hasta en otra ocasión Jesucristo tuvo que sanar a alguien endemoniado. Y dijo a la multitud, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? O sea, vemos realmente un hombre que también estaba completamente en su humanidad, sintiendo y reaccionando a su entorno. ¿Y cómo es esto? ¿No creemos honestamente que le fue difícil para Jesús vivir en la tierra? Piénsalo. Jesús es el creador de todo, ¿verdad? Toda la creación es suya. Sino ahora su creación, ¿cómo está? Caída, bajo el dominio de pecado, sujeto ahora a contaminación. Entonces, ¿no creemos que el Creador, caminando entre su propia creación día y noche, y viendo a qué se había convertido, de primera mano, de testigo ocular, estando ahí, sintiendo ahí, que tal vez le dolía ver las consecuencias de pecado en la vida de este hombre? No sabemos ahora si este hombre nació en esta condición o si se volvió sordomudo. No sabemos esto, pero sí sabemos, ¿es consecuencia de qué? De vivir en un mundo caído, de vivir en un mundo lleno de pecado. Porque enfermedad, sordura, ceguera, muerte, estas cosas no fueran originalmente como parte de la creación de Dios. Esto es parte de nuestro estado espiritual ahora que estamos bajo el pecado. Y quiero pensar esta acción de Jesucristo en gemir de esta manera. Quiero pensar que le pesaba, le cargaba día y noche estar viendo, estar experimentando, encontrando todas las consecuencias de vivir en un mundo caído. Es decir, mirando todo el mundo, lo único que a veces podemos hacer es suspirar, gemir. Pero Jesús quitó sus ojos de este mundo. ¿Y dónde dice que los puso? Los levantó al cielo. Digo, ok, esta es la realidad aquí abajo, pero hay otra realidad en los cielos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad sobre la vida de este hombre sordomudo. Si es de tu voluntad, Padre Santo, sánalo, sálvalo,
en tu nombre para tu gloria. Quiero pensar que esa simple mirada levantada del cielo era evidencia para mí a la sugestión de Jesucristo a su Padre Celestial. Obediencia completa. Que yo no hago cosas por mi propia cuenta. Yo no digo nada por mi propia cuenta. Lo único que hago, lo único que digo es lo que mi Padre me indique que diga, que haga. Y yo no vivo por mí mismo. Se puede decir mucho en una simple mirada, ¿a poco no? Tal vez a un amigo que está enojado. Luego se ve en su cara, ¿verdad? Sabes lo que está pensando. Te ves tu esposo, tu esposa, ahí feliz. También se ve, se anota. Una simple mirada es suficiente. Un niño, una niña pequeña, y sabes de inmediato lo que están pensando y está escrita en su cara. Jesucristo tuvo su cara bien puesta, bien firme hacia su Padre Celestial. Y eso nos dice todo para esta historia. ¿Quién era Jesús? Un hombre más, sí. El Hijo del hombre, sí. Pero un hombre como ningún otro hombre. Un hombre que creía toda la palabra de Dios, que obedecía toda la ley de Dios, que cumplía con toda la voluntad de Dios, a la pie de la letra. Nuevamente, no estaba Jesús buscando la reacción entre la multitud. Él no se fija en las cámaras. ¿Dónde se fija? Busca la aprobación de su Padre Celestial. Por eso estaba en la tierra. Efata, se ha abierto. 35 dice: al momento, instantáneamente, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hablaba bien. Piénsalo. ¿Cómo es esto de que tú escuches por primera vez en tu vida, tal vez? Tal vez este hombre estaba escuchando los primeros sonidos en su vida. Y él estaba hablando las primeras palabras. ¿Qué decía? Balbuceaba, me imagino. ¿No? Ciertamente no hablaba ningún idioma como tal. No creo. Pero era aún así una alabanza más gloriosa a Dios que cualquier cosa que tú y yo podríamos decirle. ¿Verdad? Una vez vi un video, hoy en día con los milagros de la tecnología y el siglo en cual vivimos, hay cosas asombrosas que podemos hacer hoy en día con la ciencia y con la tecnología y medicina. Y vi un video de un niño, creo que tenía tal vez 2 o 3 años y nació sordo. Jamás había escuchado en su vida, desde su nacimiento, nada. Entonces, los científicos, los médicos, colocaran en este chico, este niño pequeño, no sé qué sea o qué pusieran exactamente, pero le dieran la capacidad, conectaran algo en su cerebro o no sé qué cosa, pero le dieran la capacidad de escuchar, de oír.
Y deberías de ver el video, la cara de este niño cuando primero prendiera el aparato que colocara. El niño, así sus ojos, grandísimos sus ojos, y su rostro resplandecía con gozo y se espantaba también. Pero se emocionaba y ves, este video es increíble, ves la reacción de este niño y quiero pensar también en la reacción de este hombre, que es algo así, algo parecido, que cobró la capacidad de ver y escuchar y entender a Dios. Y no hablo solamente físicamente, ahora hablo espiritualmente. Cuando tú y yo estábamos muertos en transgresión y pecado, y Jesús venía y que decía, Efata, levántate, resucítate en el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Y qué hicimos? Nacimos de nuevo en ese instante. Empezamos a vivir la nueva vida espiritual, impartida por gracia y por misericordia de Dios. Ese niño pequeño que recibió el aparato, él no hizo nada para recibir esa bendición. Este hombre sordomundo, él no hizo nada para recibir la bendición. Nosotros en la salvación tampoco hacemos nada para recibir la bendición de nuestra salvación. Es una obra 100% de la gracia y misericordia de Dios que tú y yo seamos salvos el día de hoy. Ahora aclaro, una vez que hayamos resucitado, que hayamos recibido esta vida, sí, tenemos que creer. Empezamos a creer, empezamos a arrepentirnos ante Dios. Pero esas son no las causas primarias, sino las consecuencias secundarias. Y eso es claro, y eso es cristianismo en su esencia. Eso es lo que nos separa de toda religión y fe, creencia y filosofía que hay en el mundo. La salvación es 100% de Dios y solamente por la gracia. ¿Qué dirías tú si pudieras hablar por primera vez? ¿Sabes qué? Si estás en Cristo, estás hablando por primera vez. ¿Qué harías tú si pudieras escuchar por primera vez? Pues, ¿qué crees? Estando en Cristo, estás escuchando ahora por primera vez. Estas palabras no son mías. No son de un pastor, de una iglesia. Son de Dios mismo, son palabras de su boca. Y son palabras de vida. Ahora dice, versículo 36, les mandó que no dijeran a nadie. Les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más le divulgaban. Ahora esto es un poco esperado, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús hace un milagro de esta magnitud y espera que la gente no hable de lo que acaba de hacer? La gente es bien chismosa. Claro que el momento que se hace o que algo pasa afuera de la norma, pues claro que vamos a hablar. ¿Cómo no vamos a hablar de un hombre sordo mudo
que cobró tanto la habilidad de escuchar como la habilidad de hablar. Es 2 por 1. ¿Cómo no vamos a contar medio mundo al respecto de lo que acaba de pasar aquí? ¿Quién ha visto algo así antes? Nadie. ¿Quién puede hacer cosas de esta magnitud? Nadie. ¿Y quién podría callar cosas grandes y gloriosas como estas? Hermano, hermana, si tú tengas la verdad de Dios en tu mano, en tu corazón, en tu mente, eres obligado de compartir eso con todo el mundo, con cada persona, en cada oportunidad, en cualquier forma que el Señor te dé. Es nuestra obligación, nuestra responsabilidad dar a conocer lo que Dios hace en nuestras vidas. No nos queda de otro. ¿Cómo ocultar estos hechos? Dice 36, en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Y no es así también para ti? ¿Tú has también dicho esto de Jesucristo? ¿Quién es Jesús entonces? Jesús es Dios. Jesús es perfecto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, sus obras son como Él, son perfectas y siempre. Bien, aquí no es una palabra suficiente. No hay palabras en el vocabulario humano que tú y yo podríamos atribuir para describir la grandeza y la gloria de Dios y sus obras. Bien. ¿Cómo decimos bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Y después dice, ¿cómo fueron las obras de Dios aquí? ¿Cómo fue lo que Jesús hizo? Bien. No, hombre. No hay palabra. ¿Qué palabra usaríamos aquí? Tal vez perfecta. Sus obras son perfectas, son hermosas, son majestuosas, son increíbles. No nos basta el diccionario. Y te pregunto esta mañana si tú también has llegado a este punto. Nuestra interpretación y nuestra aplicación es esta, familia. Si hoy tú seas la persona en necesidad, ¿tú has creído lo que te han dicho los demás de quién es Jesús? ¿De verdad has creído? Tal vez estás sordo como este hombre, tal vez estás mudo, pero de alguna manera quiero pensar, comunicaran los del pueblo a este hombre para poder llevarlo a Jesús. No lo agarraran, no lo secuestraran para llevar con Jesús. Le tuvieran que hacer señas. Pero ¿qué crees? ¿Tú también en tu vida? Gente ha venido a tu vida para darte señas también de quién es Jesús. Te han dicho, a ver, este es el libro, esta es la iglesia, esto es lo que tienes que crecer. Este es Dios. De alguna manera te han comunicado, tal vez no perfectamente. Nadie puede comunicar perfectamente quién es Dios. Pero de alguna manera. Y ahora, tú crees, tú confías en este Jesucristo de verdad. Para ser
X, ponle la necesidad que tú tengas. Y no hablo de dinero, de carros, de casas. Aquí hablamos de las necesidades primordiales. Conocer a Dios, caray, cuánto necesitamos conocerlo. De creer en su palabra. Cuánto necesitamos estar aquí día y noche meditando en este libro, consumiéndolo diario. Recibir su salvación, no por obra humana, no por convencer a Dios que seamos dignos, no por ejercer una religión fielmente. Nada de eso va a quitar tu soldura y tu mudez. Solamente Jesús te puede sanar. Solamente Jesús te puede sanar. Hermano, hermana, si tú estás aquí el día de hoy sin Cristo, ten por claro que Jesús es el único Salvador. Él es la única salvación. Dice su palabra que entre los hombres, que no hay otro nombre dado bajo el cielo en cual hay salvación, sino en nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Pónganse de pie, familia, vamos a orar, vamos a cerrar. Quiero preguntar, si tú estés oyendo esta mañana, si tú estés escuchando de verdad esta mañana este mensaje, esta palabra. Este mensaje, esta palabra no es mío, mía. Es el de Dios. Es su corazón. Es su mente. Es su voluntad. Que tú en tu vida recibas la vida nueva en Dios. Que tú cobres ya sea tu vista, tu lengua, tu oído, y no físico, aunque lo pueda hacer. Dios es capaz, Dios hace grandes obras, Él puede. Pero hablo de la salvación en Jesús. Que tus sentidos espirituales sean cobrados. Si tú estás con esa necesidad, pido que cierres tus ojos, que ores conmigo en esta mañana. Jesucristo, hemos visto, Señor, esta mañana una revelación más de quién eres tú. Y esa vista es hermosa. Y nos inspira, nos anima para creer en ti y confiar en tus palabras. Señor, mucha gente ha venido a nuestras vidas para hablarnos de ti. Señor, pero no hemos nosotros recibido por parte de ti la vida nueva en ti, tal vez. No hemos recibido esa vista, esa lengua, ese oído que solamente tú nos puedes dar. Necesitamos que tú nos toques en cualquier forma que tú veas necesaria para sanar y para salvar a nosotros. Eres tú, Dios, eres tú, Hijo de Dios, Hijo del hombre. Pido, Señor, que este día que tú nos hagas revivir en ti. Te damos gracias por esta palabra, gracias por tu promesa, gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te adoramos en tu nombre. Y todos dijeron,
Amén y amén. Muchas gracias, familia.